Buenas compañeros. A continuación, mi equipo de trabajo y yo vamos a explicar qué es el DPS, o más conocido como descargadores de sobretensión, para la asignatura de subestaciones eléctricas. Mi equipo de trabajo está conformado por Chamorro Garcés Cristian, Castillo Vergara Andrés y mi persona, Cantillo Borges Steven. Entonces, el contenido que vamos a manejar esta presentación va a incluir unos conceptos, una clasificación y construcción del DPS, qué tipos de pruebas se le hacen a estos equipos y algunas normativas que, que tienen estos equipos. Entonces, para comenzar, por el tema de los conceptos de la tabla de contenido, tenemos que es un descargador de sobretensión. Estos muchas veces son denominados también como pararrayos. A veces muchas personas confunden el DPS con pararrayos, pero el DPS es el equipo, como su nombre lo dice, que descarga la sobretensión, y muchas veces el pararrayo hace referencia a la punta captadora que atrae ese rayo. Entonces hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Entonces estos equipos se utilizan en sistemas de energía eléctrica para proteger a los equipos contra esas sobretensiones que pueden existir en el sistema, ya puede ser por rayos o pueden ser por operaciones de conmutación interna. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta torre. En la torre tenemos aquí la cadena de aisladores, y aquí en este caso podemos ver dónde se ubica un descargador de sobretensión. Este cable que tiene abajo sería el cable de puesta a tierra. Lo mismo sería para este equipo que tenemos acá, que también es un descargador. Otra manera como lo vemos ubicados es que están debajo de la cadena de aisladores. Tiene lo mismo, la cadena de aisladores, el descargador de sobretensiones y el cable de puesta a tierra. Aquí ya tenemos equipos. Estas imágenes se obtuvieron de DPS ABB. A continuación tenemos una descripción sobre los descargadores de sobretensión. Aquí podemos ver otro tipo. Vemos que aquí está la cadena de aisladores y sobre abajo de esa cadena está el descargador de sobretensión. Entonces, el DPS, que sería el dispositivo de protección contra sobretensiones, sería el principal elemento activo, que son los varistores de óxido metálico, que su principal función es que no son lineal. Cuando están trabajando en voltaje nominal, la corriente que fluye a través de este es aproximadamente a 1 miliamperios. Cuando el sistema no tiene sobretensiones, sino un voltaje nominal normal. Entonces, cuando ese voltaje aumenta, o sea que hay una sobretensión en el sistema, la resistencia comienza a disminuir drásticamente, permitiendo que fluya más corriente y que la energía de sobrevoltaje se drena a tierra. Entonces, cuando este está en una operación normal, tiene una alta resistividad. Por eso es que vemos que su corriente es aproximadamente 1 miliamperio. Pero cuando por el sistema comienza a haber una sobretensión, esa resistencia comienza a disminuir. ¿Con qué fin? Con el fin de que la corriente pase por y esta vaya directamente a tierra, ya que sabemos que la corriente siempre busca el camino más fácil. Entonces, si este aislador, descargador tiene una resistencia demasiado baja, va a permitir de que la corriente fluya más rápido por y se drene a tierra, como dice acá. Esta imagen también se sacó de la página de DPS ABB, y esta descripción fue obtenida de este link que tenemos acá abajo. Entonces, otro concepto que tenemos es funcionamiento y modo de operación del DPS. Entonces, sabemos que ya, como he explicado, el DPS lo que hace es limitar las sobretensiones transitorias que se originan dentro de un sistema por origen atmosférico. Entonces, lo que quiere es que esa corriente que se genera por esta perturbación se vaya directamente a tierra. Entonces, acá
lo que se busca es que la sobretensión no sea peligrosa para la instalación y el equipo eléctrico de conmutación o control. ¿Qué se busca con estos equipos? De que todos aquellos que están conectados en, no sé, una subestación, por ejemplo, si hay descargas atmosféricas, estos equipos protejan esa instalación que ya está y evitar que esos equipos se dañen o a futuro tengan mal funcionamiento por ese tipo de descargas. Entonces, ¿qué modo de operación existe? Puede haber en modo común y modo diferencial. El modo común es que se le conecta al DPS en fase, neutro o tierra entre esas conexiones. Y el diferencial siempre es entre fase y neutro. ¿Qué funcionamiento hay del DPS? El que conduce la energía a tierra en modo común y el que distribuye la energía a otros conductores en vivo en modo diferencial. Entonces, si en modo común siempre va la corriente, la energía va a ir a tierra. Y en el modo diferencial, como lo dice aquí, va a ser o sea, la corriente se va a repartir entre los conductores vivos. Bueno, las normas que se van a explicar al final, la gran mayoría son normas internacionales. Sabemos que la IEC es una norma europea y sabemos que aquí en Colombia se toman, o sea, la normativa toma parte de las que ya existen para ponerlas en el sistema colombiano. Entonces, según nuestro RETIE, que es la normativa de Colombia, establece por defecto que los DPS deben instalarse en modo común. Que yo les decía aquí, que sería entre fase y neutro, siendo mandatario de los principales tableros. Entonces, según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, en el capítulo 3, artículo 20.14, en el inciso F, menciona que la corriente nominal de descarga en ningún caso debe ser menor a 5 kA para DPS instalados en el inicio de la red. O sea, el DPS no debe tener una capacidad menor a esta. Entonces, ya por aquí tenemos ya unas primeras condiciones para instalar los DPS en Colombia. Además, establece que la máxima tensión de operación continua debe ser mayor a 1 veces la tensión máxima del sistema en régimen permanente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tensión máxima va a ser sobre el 10%, máximo el 10%. Y también cabe mencionar que el RETIE dice que todas las subestaciones y en transición en áreas de cableado de aislado en media, alta o extra alta deben de disponerse de DPS. O sea, todas las subestaciones de media, alta o extra alta deben de disponer de equipos capaces de proteger contra sobretensiones. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo se conecta en un modo común. Aquí tenemos una fase, aquí vemos la fase, este sería el descargador, aquí vemos la otra fase, que sería el descargador, tiene su descargador, la otra fase, el descargador, y aquí tenemos el neutro, también con un descargador, y aquí vemos que todas están conectadas a este nodo común que sería la tierra. Otro ítem que tenemos que tener en cuenta, que bueno, aquí vemos este DPS que sería de uso final. Si aquí muy bien observamos, debe decir 100% RETIE. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay equipos con otra normativa, ya sea la IEC o ANSI o IEEE, cualquier otra, que está basada en otras normas internacionales. Muchas veces estos equipos, su máxima tensión de operación es de 0.7 o no va a ser hasta máximo el 10%, o sea, 7%, 5% según la norma. Y entonces cuando se conecten en los sistemas aquí en Colombia, estos equipos no van a funcionar adecuadamente porque su nivel de sobretensión no está según el sistema que hay acá. O sea, siempre tiene que decir aquí 100% RETIE. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ha sido fabricado con todas las normativas colombianas para que pueda funcionar dentro del país. Entonces, a continuación vamos a mostrarles la clasificación, que son tipos de descargadores de sobretensión de uso final. Entonces hay protección contra sobretensiones transitorias, protección contra sobretensiones permanentes,
contra sobretensiones combinadas, que ya serán transitorias y permanentes, y tipo 1 DPS, tipo 2 DPS y tipo 3. Estos que estamos haciendo énfasis aquí son de uso final. Más adelante también se le explicaremos estos que mostré yo al principio, que estaban en las torres. Entonces, tenemos protección contra sobretensiones transitorias. Entonces, para evitar que una sobretensión transitoria llegue a afectar a los aparatos conectados a la instalación, se instala un dispositivo que contiene varistores conectados en paralelo entre fase y tierra y entre neutro y tierra. Hay otro tipo de conexiones que también puede ser varistores entre fases o entre fase y neutro, además componentes complementarios como fusibles o descargadores de gas. Esto se utiliza en industrias, se utiliza aquí como por ejemplo aquí tenemos este instalado cerca de un analizador de red y una UPS, que estos son en tablero de distribución final. ¿Ya? Entonces, según la capacidad de corriente que va a haber en el sistema, se escogerá el DPS. Por ejemplo, podemos ver en esta primera imagen que la corriente nominal de este es de 5 kiloamperios, que es lo que les estaba mostrando anteriormente, que es lo mínimo. Y la capacidad máxima que tiene este es 15 kiloamperios. Entonces aquí vemos cómo se relaciona la norma con esto que estamos mostrando a continuación. Aquí podemos ver de sobretensiones permanentes. Entonces, este significa que los varistores a veces resultan ineficaces. ¿Por qué? Porque no siempre pueden ponerse en diferentes funciones en el sistema. Tenemos que tener en cuenta varias características en el sistema y ver si estos equipos pueden conectarse. Entonces, por eso hay sobretensiones permanentes o que es transitorias. Entonces, la solución está que este equipo únicamente para disparar un interruptor, así sea la intensidad que circula es mínima y desaparece cuando el interruptor se desconecta. La corriente que fluye a través de va a dejar de pasar por cuando este interruptor se abra. Entonces, ¿por qué este es uno de los más utilizados? Porque este descargador puede cumplir tres funciones. Puede proteger contra cortocircuito, contra sobreintensidad y contra sobretensión. O sea, aquí tenemos un equipo múltiple. ¿Ya? Entonces, por eso este equipo es muy importante en los sistemas, porque tiene varias funciones dentro del mismo, no como este que solo es para sobretensiones. Ya este tendría que aquí este punto de cortocircuito, sobreintensidad y sobretensión. Entonces, ¿por qué es importante este? Porque resulta especialmente útil al montarlo en instalaciones donde no hay demasiado espacio en el cuadro eléctrico. ¿Ya? Aquí podemos ver que está conectado este DPS. Es un tablero bastante amplio, pero se busca reducir espacio con ya que tiene esas tres funciones que les expliqué anteriormente. A continuación tenemos de sobretensiones combinadas. Como les mencionaba anteriormente, sobretensiones combinadas es que puede proteger contra sobretensiones permanentes y también contra sobretensiones transitorias. Entonces, es el caso de sobretensiones, es habitual encontrar equipos combinados que integran un protector contra sobretensiones transitorias y otro contra sobretensiones permanentes, como les mencionaba anteriormente. Vemos que este tablero, aquí vemos el DPS, vemos que está conectado aquí en el tablero, tiene sus respectivas conexiones de fase y aquí tiene sus otras conexiones de la salida. Entonces aquí vemos que este es un poco más robusto, tanto que este como este. Vemos el tamaño de este. Otros DPS que son el DPS tipo 1, que este protege instalaciones eléctricas contra los rayos directos. O sea, para uso final se escoge ya que puede proteger contra rayos directos y puede descargar la corriente de retorno a difusión del rayo hacia el conductor de tierra de la red. ¿Dónde se recomienda? Específico en edificios industriales y en el sector de servicio. Si aquí vemos aquí la imagen, su corriente nominal es de 20 kiloamperios. O sea, esta es mucho mayor que este sencillo que vimos al comienzo, que solo tenía 5 kiloamperios. ¿Por qué? Porque este protege contra
rayos directos, o sea, una capacidad de corriente mayor. Este tipo 2 es mucho más robusto que este, porque vemos, sin ver acá el significado, vemos que su corriente nominal es de 20 kiloamperios y su máxima corriente es hasta de 40.000 amperios. Entonces, esto se utiliza en todas las instalaciones eléctricas de baja tensión instalado en un cuadro eléctrico, y este previene la propagación de sobretensiones en instalaciones eléctricas y protege las cargas. ¿Qué función se tiene este? Que cuando hay una sobretensión en el sistema, este sea capaz de disiparla y evitar de que los equipos lleguen a sufrir internamente dentro de ellos. Entonces, esto es lo que se quiere. Vemos que la capacidad de este, como les mencionaba, es hasta 40.000 kiloamperios, o sea, 40 kiloamperios, perdón, o sea, una capacidad bastante alta. Y este tipo 3, vemos aquí que su corriente nominal es de 5 kiloamperios. Entonces, ¿qué dice esto? De que se instala casi siempre, debe instalarse obligatoriamente como complemento del tipo 2, o sea, un complemento más a este equipo para que la instalación que se tiene pueda protegerse mucho mejor. Entonces, este equipo se instala normalmente con un DPS tipo 2. A continuación tenemos tipo de fabricación de los pararrayos. Entonces, ya aquí vemos que estos componentes no son iguales a estos, porque estos son de uso final. Y ya esto podemos ver que son los que normalmente se colocan en torres o en subestaciones y cosas así. Entonces los tipos de pararrayos anteriormente eran de SiC, pero en los últimos años han sido desplazados por pararrayos construidos con resistencias no lineales de óxidos de zinc, que son denominados ZNO, sin descargadores. Y estos descargadores y de resistencias no lineales de silicio, su clasificación es SiC, SiC. Aquí podemos ver varios pararrayos según nivel de tensión. Aquí vemos uno de 6 kilovoltios, de 12 kilovoltios, vemos uno de 18, por ejemplo de 21, de 27, y entre mayor sea su capacidad de tensión, vemos que es mucho más grande. Si comparamos este de 36 kilovoltios con el tamaño de este de 6 kilovoltios, se ve bastante la diferencia. Podemos ver que aquí tiene 1, 2, 3, y aquí ya con estos vemos que tiene aproximadamente 10, 12 más que este. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que entre mayor es el de DPS o más grande es el DPS, es porque tiene mayor nivel de tensión. Esta información ya es sacada del libro de subestaciones de alta y extra alta tensión. Entonces aquí, primeramente empezamos con estos, que eran los principales pararrayos que existían anteriormente, que son pararrayos convencionales o de carburo de silicio. Entonces se denominaba convencional y es llamado pararrayo tipo válvula, o denominado también como tipo resistor no lineal. Entonces aquí podemos ver de que el que mayor tiene capacidad de tensión entre estos tres es este. Vemos que el tamaño es mucho mayor que este primero. Entonces aquí podemos ver unas características internas que tenían estos pararrayos de carburo de silicio. Entonces aquí vemos que esta es la cubierta aislante con cabezales y dispositivos de seguridad. Esto hace referencia a la protección de partes activas de zonas alrededor. Esta que tenemos aquí serían los explosores de extinción controlada, y esto hace la reacción de conexión, y también tiene la extinción, que sería la desconexión. Y esto aquí sería la resistencia variable, que era la que yo les mencionaba anteriormente, que si se mantiene normal, esta tiene una alta resistencia y su capacidad de corriente es alrededor de 1 miliamperio, pero a medida que va aumentando la sobretensión, esta resistencia va a ir disminuyendo para permitir que la corriente fluya a través de este hasta la tierra. Entonces aquí tenemos unas características que serían las ventajas y desventajas de pararrayos convencionales o de carburo de silicio, que son los SiC. Entonces, ¿qué ventajas hay? Que es de una simple instalación, no provoca interrupciones ni ondas cortadas, posee rapidez en el tiempo de respuesta,
permite soportar condiciones adversas. Importante es que tiene un mantenimiento sencillo y económico porque vemos que no tiene muchos componentes dentro de él. Posee una alta capacidad de disipación de energía, tiene mayor ionización, mayor rapidez y por tanto mayor efectividad. Estas son las ventajas que puede tener este pararrayo. Pero ¿qué desventajas tiene? Que la presencia de explosores produce un carácter errático asociado a los desgastes de estos. Posee baja tensión residual. Más adelante se va a explicar qué niveles de tensión residual hay según el nivel de tensión. Tiene alta corriente de fuga y el nivel de tiempo de respuesta puede ser menor por la presencia de explosores con respecto a esta. Entonces, más adelante, cuando hay muchas más investigaciones, se puede ver cómo la robustez de este equipo es mejorada y en su gran mayoría son los utilizados actualmente. Entonces, a continuación, el compañero Chamorro va a explicarles los pararrayos de ZNO. Sí, gracias compañero. Bueno, continuando con la secuencia, los pararrayos de óxido de zinc. Bueno, estos son unos pararrayos mucho más modernos, pues ya omiten lo que son los saltachispas, los explosores. Están formados básicamente por dos columnas de varistores. Bueno, ya hemos escuchado anteriormente la palabra varistor, pero ¿qué es un varistor? Son dispositivos pues, cuya función principal es la de detectar y limitar, o sea, suprimir los voltajes transitorios. Asimismo, deben ser capaces de realizar esta tarea de una manera repetitiva sin ser destruidos. Entonces, como vemos aquí, aquí está la composición ya de un pararrayo de óxido de zinc. Suprime también lo que es el saltachispa, que lo mencionaba anteriormente el compañero también, que son los que traían los pararrayos convencionales. Tiene características ya especiales, tiene mayor duración. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en las ventajas y desventajas de este pararrayo. Bueno, aquí habla sobre las ventajas de los pararrayos. Su coeficiente no linealidad es muy superior al pararrayo convencional que se venía utilizando antes de la década de los 80, lo que permite prescindir de los explosores. ¿Qué son los explosores? Son dispositivos de protección contra choque, que consiste en un espacio de aire entre los terminales del equipo protegido, ya que los pararrayos convencionales traían una cámara de aire, por así decirlo, por la chispa, el arco que se formaba al momento de hacer el cierre. Tiene una mayor tensión residual para la corriente de descarga nominal correspondiente. El paso de la zona de alta impedancia y de la baja impedancia es muy rápido. Presenta una tensión residual muy estable. Debido a que absorben menos energía que los pararrayos convencionales, pueden soportar mayor cantidad de rayos y operaciones de interruptor. O sea, quiere decir que tiene una mayor prolongación de vida útil estos equipos y tiene un óptimo nivel de rapidez en el tiempo de respuesta debido a la ausencia de explosores. También una ventaja muy particular de estos pararrayos de óxido de zinc es que el material envolvente es resistente a climas extremos, desde desérticos a árticos, o sea, de muy calientes o muy áridos a muy fríos. Puede soportar esa temperatura, así como las radiaciones ultravioletas. Las muestras del polímero por el cual están hechos estos dispositivos en las pruebas que se le han hecho de envejecimiento acelerado, han demostrado que pueden durar hasta 50 años en condiciones extremas. A continuación se van a presentar algunas desventajas de estos pararrayos. Tiene una deficiente disipación de energía, lo que puede hacer
que incremente la temperatura dentro del descargador. Eso se debe a que ya se omite el espacio de aire, el espacio de entre disco y disco, debido al saltachispas que ya no se está utilizando, entonces hace que sea un poco más, el espacio sea un poco más reducido entre los discos y pues la disipación de energía ya se va a ver un poco más complicada en caso que tal que haya una sobrecorriente muy alta. Posee una mala resistencia al calentamiento y pues aquí en la última dice que es propenso a rápido envejecimiento, pero ya como he mencionado que al avance de la tecnología, a medida que avanzan los años también, pues se han ido modernizando estos pararrayos y pues ya en las pruebas de laboratorio se ha establecido, se ha comprobado que pueden durar hasta 50 años en condiciones extremas. Los descargadores de óxido metálico, pues son los mismos. Aquí podemos ver que son los mismos de óxido metálico, la misma composición de óxido de zinc. También pueden ser llamados, o sea, los pararrayos de óxido metálico también son llamados de óxido de zinc. El hecho de que ya no sean necesarios los explosores en serie, lo que eran obligatorios para los descargadores convencionales con explosores, ha simplificado considerablemente el diseño de los descargadores, o sea, los ha reducido un poco más, se ahorran mucho más espacios con estos nuevos descargadores. Los descargadores de óxido metálico pueden construirse con un único elemento, pues con los varistores, con una columna de varistores, se puede construir estos nuevos descargadores de sobretensión y así poder ahorrar mayor espacio entre ellos. Una de las características principales de los descargadores de óxido metálico es que deben ser resistentes al envejecimiento mientras estén sujetos a la tensión de operación aplicada permanentemente. Pues sabemos que aquí en Barranquilla no es la misma contaminación, el mismo grado o nivel de contaminación que podemos presentar en Bogotá, ya que se pueden presentar varias variables como es la altura, la precipitación atmosférica y todo las demás características que se pueden encontrar en cada terreno. Deben ser capaces de absorber la energía inyectada durante una descarga. Ellos deben ser capaces de disipar o drenar a tierra todas aquellas descargas que se presenten, ya sean en las líneas, por descargas atmosféricas o por switcheo. En caso tal, también se le puede decir, llamemos a switcheo las maniobras que se hacen en las líneas. Y deben ser capaces de drenar esas sobretensiones que se crean, que se generen en las redes, para que no afecten a los equipos que están protegiendo estos descargadores. Deben limitar la corriente permanente, a valores lo suficientemente pequeños como para operaciones térmicamente estables. O sea, ellos deben ser capaces de resistir todas esas corrientes. Nosotros sabemos que la corriente genera calor, entonces ellos deben ser capaces de soportar esas calores, esas altas temperaturas que producen las corrientes. Aquí tenemos también unas características especiales. Voy a hacer énfasis simplemente al diafragma de alivio de presión y al aro de sellado. El diafragma de alivio de presión de estos descargadores es se utiliza, ya que se está omitiendo varias características que tenían los descargadores convencionales. Aquí se utiliza para que cuando hayan corrientes muy altas y se dilaten los discos, digamos, los discos son los que están en serie acá en la parte central del descargador que muestra la figura. Cuando hay una de sobrecorriente muy alta, una corriente muy alta dentro de estos descargadores, ellos se dilatan y tienden a aumentar su tamaño. Entonces, ese diafragma de alivio de presión lo que hace es aliviar, como valga la redundancia, aliviar la presión que se está generando dentro de este elemento, dentro de este descargador. Y vemos algunos componentes que tienen estos descargadores, como son la placa, la tapa superior, el resorte de compresión, la tobera, conductor de ventilación, que es como su nombre, es un ventilador para
que constantemente esté fluyendo aire dentro de estos descargadores. Aquí ya tenemos lo que es la construcción de estos descargadores y el funcionamiento de estos descargadores de sobretensión. Estos descargadores de sobretensión pueden ser del orden de la magnitud ya de las antes mencionadas o, por ejemplo, que se han visto normalmente, que son sobretensiones permanentes, sobretensiones de frente rápido, sobretensiones de frente muy lento, y las otras sobretensiones que nos puede mencionar la norma. Dependiendo de la sobretensión que se origine en el sistema, el descargador va a comportar como un circuito cerrado y va a drenar parte de esa sobretensión a tierra. Aquí vemos en el esquema que normalmente un descargador en operación normal va a estar siempre normalmente abierto. Como se muestra en la gráfica, se va a comportar siempre como un circuito normalmente abierto. En caso de que el sensor detecte que hay una sobretensión en el sistema, en las líneas o en la subestación, él automáticamente va a hacer el cierre para drenar esa sobretensión a tierra. Pero también hay que dejar algo muy claro, que siempre, siempre va a dejar pasar una sobretensión hacia el equipo. No hay ningún descargador que esta sobretensión sea cero. Acá en la siguiente gráfica, donde se está mostrando la generalidad del descargador, se observa que que hay una sobretensión, ya sea por tipo rayo atmosférica, o ya sea por maniobra o switcheo. Dependiendo de la sobretensión que se origine en el sistema, el descargador se va a comportar como un circuito cerrado, como ya mencionado anteriormente, y va a drenar parte de esa sobretensión a tierra. Los descargadores generalmente no drenan el 100% de esas sobretensiones a tierra, sino que ellos siempre dejan pasar una sobretensión, una tensión residual hacia los equipos. E inclusive esto aplica para los DPS de uso final o los de baja tensión. A estas sobretensiones o a estas tensiones se le denomina como voltaje de protección. En potencia se manejan dos conceptos de voltajes de protección, como lo son sobrevoltajes por switcheo o sobrevoltajes o sobretensiones por descargas atmosféricas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sobretensión por switcheo, el descargador va a garantizar que solo pase una sobretensión de protección llamada UPS. Y cuando viene una sobretensión por descarga atmosférica tipo rayo, el descargador va a dejar pasar una sobretensión de protección llamada UPL, que es lo que me garantiza el descargador que va a pasar hacia el equipo. Por eso es que se le llama o se le denomina voltaje de protección. A partir de estos voltajes de protección es que se hace la coordinación para conseguir el build de los equipos de la subestación. Sabemos que el build es la capacidad que tienen los equipos de resistir las sobretensiones en el sistema de potencia. A continuación, bueno, aquí se ve, a continuación, aquí estamos para hacer una breve introducción. Los descargadores de sobretensión tienen unos accesorios o equipos que son obligatorios desde el punto de vista, que no son obligatorios desde el punto de vista normativo. Estos accesorios, pues la norma no los exige como tal, pero son recomendados, son muy recomendados o deben ir, por así decir, obligatoriamente, aunque la norma no lo mencione, que son los contadores de descarga y los medidores de corriente. Acá donde está el diagrama del contador de descarga, vemos que en la parte superior, donde se encuentran los tres ceros, es donde hace el conteo de descargas, de las descargas que ha tenido ese descargador de sobretensión o ese pararrayo, ya sea en los meses, en los años, durante la vida útil que haya el estado instalado. Y en la parte inferior, donde se muestra como una aguja, parece un tacómetro, ahí se observa que ahí va a contabilizar cuánta corriente de fuga ha tenido ese descargador. Estos elementos básicamente contabilizan cuántas descargas ha tenido ese equipo y cuál es la corriente de fuga que tiene. Cuando esa corriente de fuga pasa de 1 miliamperio,
ya el fabricante recomienda la sustitución del descargador de sobretensión, ya que el equipo puede que no funcione correctamente y no pueda proteger correctamente los equipos. Lo normal que se debe estar este contador es menor a 0.5 miliamperios, o sea, debe estar siempre entre un rango de 0 a 0.5 miliamperios, que es el correcto funcionamiento de estos contadores. Por eso es muy importante colocarlos para que puedan monitorear el estado de los descargadores de sobretensión y así verificar periódicamente pues en qué estado se encuentran los descargadores de sobretensión, ya que estos están haciendo la función de proteger equipos sumamente importantes dentro de las subestaciones. A continuación vamos a ver son las características eléctricas de los descargadores de sobretensión, que son la tensión asignada, tensión de operación continua UC, frecuencia asignada, el impulso, tenemos varios tipos de impulso que son impulso escarpado de corriente, impulso de corriente tipo rayo, corriente nominal de un pararrayo, impulso de corriente de maniobra, corriente continua de pararrayos, corriente de referencia de pararrayos, tensión de referencia de los pararrayos, que se ve en la norma como UREF, tensión residual de los pararrayos y capacidad absorbida de energía, que mucho más adelante va a hablar mi compañero acerca de eso. Características eléctricas de los pararrayos. Bueno, aquí hablamos de la tensión asignada, que es el valor eficaz máximo permisible de la tensión a frecuencia industrial aplicado entre los terminales del pararrayo para el cual debe operar correctamente bajo condiciones de sobretensiones temporales. Aquí a continuación se va a presentar la tabla, que son las tensiones asignadas de los pararrayos de óxido de zinc. Esta tabla, ¿qué me está mostrando a mí? El rango de operación asignada para un pararrayo que opere de 3 a 30 kilovoltios va a soportar una tensión asignada de 1 kilovoltio. Es decir, que si el rango de tensión asignado es de 30 kilovoltios, ya no va a ser de 30, sino de 31 kilovoltios. Y de 30 a 54 kilovoltios me está mostrando que va a tener un paso de incremento de la tensión de 3. O sea, quiere decir que si tomamos el nivel de tensión de 54, ya no va a ser 54, sino 57. O sea, ¿cuánta sobretensión adicional va a tolerar? La tensión asignada es la tensión de referencia o tensión nominal, o sea, la tensión máxima del equipo. En este caso es lo que me está mostrando en la tabla. Aquí tenemos algunas características ya de los pararrayos, que son la tensión de operación, como había mencionado antes, que es el mayor valor de tensión eficaz a frecuencia industrial que puede soportar en los pararrayos continuamente. Y vemos que también estos pararrayos están compuestos aquí en la parte derecha, muestra por lo que son los conectores, ya es la marcación, que ya son especificaciones técnicas, el cuerpo que puede estar hecho por polímero o silicona, de acuerdo al tipo de fabricante, el núcleo que utilizan las pastillas de óxido de zinc, y pues también tenemos que la frecuencia asignada también del descargador, que es la frecuencia del sistema de potencia para el cual está prevista la instalación del pararrayo. Me pasaba que estos pararrayos, acá estos descargadores, en la parte inferior es donde se encuentra el desconectador. En caso tal que haya una sobretensión, ellos drenan o se tiran esa sobretensión a tierra e inmediatamente hacen su apertura. Aquí ya tenemos algunas definiciones ya de los impulsos ya antes mencionados, que es un impulso, pues es una onda unidireccional de tensión corriente que sin oscilación apreciable crece rápidamente a un valor máximo y cae usualmente menos rápido a cero. Aquí también encontramos la definición de impulso escarpado de corriente y el impulso de corriente tipo rayo. Usualmente el tiempo virtual para el medio de cola de un impulso escarpado no es mayor a 20 microsegundos, y para un impulso de corriente tipo rayo también
su valor medio de cola es de 20 microsegundos. Aquí se muestra los niveles de protección. Ya mencioné anteriormente lo que mencioné las palabras UPS y UPL. Aquí vamos a ver qué significa cada uno. Los niveles de protección a impulso tipo maniobra es el valor máximo de la tensión residual del pararrayo a las corrientes de impulso tipo maniobra especificadas, conocidas como UPS, que van de los 30 a los 70 microsegundos y de los 30 a 60 microsegundos. Los niveles de protección a impulso tipo rayo es la máxima tensión residual del pararrayo para la corriente nominal de descarga tipo rayo, que también conocido como UPL, que va de 8 a 20 microsegundos, dependiendo del tipo de descarga que tengamos. Hago énfasis a descargas como a descargas atmosféricas, descargas tipo rayo. Continuando con la siguiente diapositiva, aquí se ilustra la curva característica de un descargador. Esta es la curva característica de un descargador de sobretensión. En el eje horizontal tenemos las corrientes nominal de descarga, es decir, la corriente para la cual se hace la coordinación de aislamiento, que es en la parte inferior, donde dice amperes crest o cresta de la corriente. Y en el eje vertical tenemos los voltajes de protección o los diferentes niveles de voltaje definidos dentro de la normativa y los voltajes que necesitamos para especificar el equipo. Entonces, donde está el rating, la palabra rating, que es el voltaje UR, es el punto donde yo tengo la corriente de fuga nominal de este descargador. Estamos hablando de 10 a la menos 2, que sería una corriente de fuga normal. En la parte inferior abajo se pueden apreciar el rating y donde está haciendo la interceptación con la curva característica. Pero normalmente va a estar normalmente estos niveles de tensión va a estar en donde se muestra la palabra ENCOF. La palabra ENCOF. Este está definido como el voltaje de operación continua. Él va a estar conectado al sistema comportándose como un circuito abierto y va a tener una corriente de fuga de 10 a la menos 3. Digamos que es la corriente de fuga en operación continua, por así establecerlo. Estos voltajes que acabo de mencionar corresponden al voltaje de operación continua y al voltaje UR, que es el denominado como el rating, que es el voltaje nominal de descarga. Ojo, no es del sistema, no es el voltaje nominal del sistema. El voltaje UR es el voltaje donde comienza a operar el descargador, es donde se convierte en circuito cerrado. Entonces, cuando él comienza a operar en el sistema, cuando se convierte en un circuito cerrado, él va a comenzar a drenar sobretensión a tierra. Toda esta sobretensión la va a mantener prácticamente a raya, como se muestra en la gráfica. Va a mantener esta sobretensión a raya. Y va a llegar a un punto conocido como el voltaje de protección UPS, que es la línea verde. Acá se intercepta la línea verde, que es el voltaje de protección por switcheo o por maniobra. Las corrientes de coordinación están en el orden de los 500 a 3000 amperios. Entonces, él te garantiza, por esta operación de maniobra, te garantiza por switcheo o por maniobra, que él sigue o va a seguir funcionando. El máximo voltaje de protección que garantiza nuestro descargador de sobretensión y para el cual se está diseñando es la protección, es UPL, que es por descargas atmosféricas. Y esta tiene una corriente de coordinación que la norma aparece como de 5, 10 y 20 kiloamperios. Es la curva hacia arriba, es la parte superior, que sería la curva hacia arriba, sería el proceso de descarga. Esa es la mayor tensión o sobretensión que me va a poder soportar este descargador, y para el cual se diseña no para una descarga o para tensiones o sobretensiones de maniobra, sino para sobretensiones
por descargas atmosféricas o por descargas tipo rayo, que son las máximas sobretensiones que se pueden generar en el sistema. A continuación también tenemos una gráfica, tenemos una relación que es niveles de protección versus niveles de aislamiento. Ahora, ¿por qué es necesario tener una subestación con pararrayos o descargadores de sobreprotección? ¿Por qué se hace indispensable tener estos elementos de protección? Entonces, la curva de sobretensiones que garantiza que el descargador de sobretensión está que le estoy ilustrando, que es la curva verde. ¿Cómo la garantiza? Garantizando los voltajes UPL, que son los voltajes por descargas atmosféricas, y UPS, que son los sobrevoltajes o sobretensiones por switcheo o por maniobra. Entonces, esa curva es lo que el descargador de sobretensión deja pasar hacia los equipos o hacia las subestaciones si están en la entrada. Es lo que llamamos nosotros como sobrevoltaje o voltaje de protección hacia los equipos. Recordemos que los equipos tienen una coordinación o están tipificados para que ellos reciban una sobretensión, acá lo llaman con sobretensión de protección, y pues de acuerdo a eso ellos también van a ser dimensionados con un tipo de aislamiento específico. Entonces, es lo que hace, recordemos que la gráfica ilustra una sobretensión y el descargador de sobretensión. Donde venía la sobretensión, ya sea por switcheo o por descarga atmosférica, y estaba el descargador de sobretensión que drenaba la sobretensión a tierra y quedaba una sobretensión UPL o UPS en cualquier de los dos casos, que es la curva la gráfica con la curva que le estaba mostrando anteriormente. Bueno, esta curva es la curva verde, la que le estoy ilustrando. Eso es lo que garantiza el descargador de sobretensión. Entonces, si yo no tuviera un descargador y borro esta curva, o sea, la curva verde, omito esa curva verde si en caso tal no tuviera un descargador, yo tendría que hacer coordinación de aislamiento con la máxima sobretensión que se pueda manifestar en el sistema, que sería la curva roja, que sería ya descargas por tipo rayo, descargas atmosféricas. Entonces, el bill de los equipos estaría por encima de la curva roja. El build de los equipos, el dimensionamiento, el build de los equipos estaría por encima de la curva roja. Entonces, la curva azul, en vez de estar ahí, en ese estado, debería estar mucho más arriba, por fuera del cuadro, sobre la máxima sobretensión que se podría generar, que sería la sobretensión sin descargador. Por eso es muy importante, porque cuando yo tengo descargador, que es la curva verde, está minimizando estas sobretensiones, que son la curva roja, esas sobretensiones, tanto por descargas atmosféricas como por switcheo, las está llevando a estos niveles que se ilustran en la curva roja, en la curva verde, disculpe, entre 2 y 3 por unidad, que se encuentran en la parte. Es lo que me permite hacer diseño con un aislamiento económicamente factible y está dentro de los rangos de la normativa que la normativa me indica. A continuación, va a continuar nuestro compañero Andrés Castillo con las características eléctricas de los pararrayos. Buenos días. Bueno, hoy les vengo a hablar un poquito sobre las características eléctricas de los pararrayos de dióxido metálico. Comenzaríamos con la corriente de descarga nominal de los pararrayos. Es el valor pico del impulso de corriente de descargadores que tienen un impulso de 8 por 20 microsegundos. Los valores de corriente nominal de los descargadores son desde 20.000 amperios a 10.000 amperios, valor intermedio de 5.000 amperios y ya los valores bajos serían de 2.500 a 1.500 amperios.
Pasa la... Bueno, seguiríamos con las mismas características eléctricas de los pararrayos de dióxido metálico, que se clasifican en tres, como dije, en tres, que vendrían siendo la estación, intermedio y secundario. La estación de los pararrayos está entre un rango de 10.000 amperios y 20.000 amperios. El intermedio o distribución de los pararrayos está entre 5.000 y el secundario de 1.500 amperios hasta corrientes nominales de corrientes menores de 5.000 amperios, perdón. Bueno, y aquí tenemos una tablita que nos habla sobre la clasificación de los pararrayos, que viene siendo la estación, por ejemplo, de 800 kilovoltios, que tienen los valores de impulso o los valores picos de 20.000 amperios. Por ejemplo, acá tenemos la segunda de estación de 500 kilovoltios, que son de 15.000, y la estación o menor a 500 kilovoltios de 20.000. El intermedio, como dije anteriormente, está entre los 5.000 y la distribución que se dividen en dos, que sería trabajo pesado de 10.000, valor pico, y trabajo normal, que serían de 5.000 valores pico, y el secundario de 1.500. Ya después vendríamos hablando sobre las características, seguiríamos hablando sobre las características eléctricas de los pararrayos de dióxido metálico, que se dividen en tres, que vendrían siendo, compañero, pasa. Compañero. Bueno, vendríamos hablando sobre las corrientes que se dividen en tres, que serían corriente continua de los pararrayos, tensión de referencia de los pararrayos, UREF, y tensión residual de los pararrayos, URS. Que se definirían como la corriente continua de un pararrayo, que es la corriente circular a través del pararrayo cuando se energiza con la tensión de operación. Después tendríamos la tensión de referencia, que es el valor pico más alto, independiente de la polaridad de tensión a frecuencia industrial. Y por último tendríamos la tensión residual, que es el valor pico de tensión que aparece entre los términos de un pararrayo durante el paso de la corriente de descarga. Después vendríamos ya hablando un poquito de la tensión residual máxima de tipo pararrayo de 20.000 amperios y 10.000 amperios. Comenzaríamos como la tensión nominal, que sería el valor eficaz, que tendríamos unos valores de 3 a 29 kilovoltios. Después tendríamos uno de 30 a 132 kilovoltios, y uno de 144 a 342 kilovoltios. Y por último tendríamos el de 360 hasta 756 kilovoltios. Estos valores ya vendrían en 20.000 amperios, que se dividiría en tres, que sería la tensión residual del impulso escarpado, que como venía diciendo anteriormente, vienen en rangos. Por ejemplo, el de 30 a 132 valores, valor eficaz o tensión nominal, tendría una tensión residual de 2.6 a 3.1
de tensión escarpado. Después vendría el impulso tipo rayo, que también viene siendo una tensión residual de 2.3 a 2.8. Después vendría el impulso de maniobra, que lo tendríamos como 2.0 a 2.3. Y ya vendrían los valores de 10.000 amperios, que serían la tensión residual frente a la onda, que sería 2.6 a 3.7. Y que también tendríamos el impulso tipo rayo, que son de 2.3 a 3.3, y 2.0 por último a 2.6, que sería el impulso de maniobra. Esos son los valores pico UR. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una formulita que nos habla de la clase de descargas de línea, que se define como el valor relacionado con la capacidad de absorción de energía de los pararrayos de 20.000 y 10.000 amperios para descargar la línea de gran longitud de la energía que puede estimar en la siguiente ecuación. Principalmente tenemos a W, que nos define como trabajo, que sería igual al nivel de protección de impulso de maniobra del pararrayo por la sobretensión esperada sin pararrayo menos nuevamente el nivel de protección de impulso de maniobra del pararrayo. Esto por la vendría por TW, que vendría siendo el tiempo de viaje de la onda, el cual es igual a la longitud de la línea dividida por el valor de propagación. Y esto por lo último, que sería por el número de descargas consecutivas sin enfriamiento del pararrayo. Y es todo esto sobre la impedancia de característica de la línea. Y esto es el valor que nos denotaría en kilojoules. Siguiente, compañero. Bueno, aquí tenemos otra tablita del valor de impedancia de característica y sobre tensión, que nos lo divide en tres, que serían tensión máxima, impedancia de característica y sobretensión del sistema. Por ejemplo, tenemos unos rangos de 145 o menor que de él. El siguiente que vendría sería de 145 hasta 135 y 362 hasta 525, y por último sería el de 765. Coloquemos un ejemplo muy breve aquí, que sería el de 145 hasta un rango de 345. Tendríamos una impedancia característica de 400 ohmios, y por último tendría la sobretensión del sistema, que sería en 2.6, y así sucesivamente con las siguientes niveles de tensión máxima. Bien, el nivel vamos a hablar un poquito del nivel de descarga de línea según el nivel de tensión, que la descarga, la clase de descarga de línea dependerá también del nivel de tensión que tenga el sistema, como nos muestra la continuación de esta tablita. La clasificación, lo de los niveles de tensión, se divide de 1 a 5 y están
en la mayor tensión del sistema, que vendría siendo, por ejemplo, el nivel 1 estaría entre 245 igual o menor que este valor, el del nivel 2 de 300, el 3 de 420, el cuarto nivel que sería de 550 y el quinto que sería de 800. Ya sería el nivel más alto que nos muestra aquí. Siguiente, compañero. Bueno, aquí tenemos la relación entre las energías absorbidas y la clase de descarga. Entonces tenemos que la relación entre la energía absorbida por un pararrayo y la clase de descarga de línea con base en la relación del valor de la tensión actual al impulso de obra, y la línea de tensión asignada del pararrayo se muestra en la siguiente. Aquí nos muestra claramente que a mayor sea la energía específica, la clase va a ser mucho más alta, pero la energía absorbida va a ser menor. Como también a lo contrario, si la energía absorbida va a ser mayor, la energía específica va a ser un poco más baja. Las clases van a ser más bajas, como nos muestra la tabla, que está tipo clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 hasta la clase 5. Siguiente. Bueno, y acá ya vamos a hablar un poquito sobre las poluciones soportadas por el aislador del pararrayo, que vienen siendo las poluciones en aisladores de pararrayo que pueden causar un fuerte incremento de temperatura de los varistores en pararrayo de óxido de metálico, debido a la distribución no uniforme a través del equipo de los esfuerzos dieléctricos que se presentan durante la operación. Para prevenir fallas de área de alta polución, y esto debe elegirse un pararrayo capaz de resistir las condiciones de las poluciones locales. También podemos decir que los pararrayos utilizados en condiciones normales de operación deben ser resistentes a los esfuerzos de polución, medios de acuerdo a los niveles 2 de polución según la norma IS 671-2 de 1996. Y si el sitio de instalación del pararrayo está sujeto a una polución más alta, se disminuye la eficiencia del pararrayo. Y si se utiliza el pararrayo con conceptos inadecuados de la zona, por ejemplo, zonas de fuerte polución nivel 3 o muy fuerte de nivel 4, se recomienda también una limpieza o engrasada que puede ser efectivo para prevenir los efectos que mencionamos anteriormente. Ya después de esto tenemos los procedimientos general para la selección de los pararrayos. Siguiente, compañero. Bueno, tenemos el siguiente procedimiento para presentar la norma IS 699-5 del 2000, que recomienda la selección del pararrayo. Tenemos primordialmente determinar la tensión de operación continua, UC, del pararrayo con base en la máxima tensión de operación del sistema. Segundo, tenemos determinar la tensión asignada del pararrayo, UR,
con base en la sobretensión temporales previstas. En tercero tenemos estimar la magnitud y probabilidad de la corriente de descarga atmosférica esperando a través del pararrayo. Y esto determina los requerimientos para la descarga de la línea de transmisión. Y se puede seleccionar la corriente de descarga nominal, el valor más alto de impulso de la corriente y la clase de línea de descarga del pararrayo. Como cuarto tenemos la selección de la clase de alivio de presión del pararrayo con base a la corriente de falla esperada. Quinto, seleccionar un pararrayo que cumpla con los requerimientos anteriores. Y por último, determinar la característica de protección de los impulsos de tipo rayo y tipo maniobra del pararrayo. Y también podemos decir que normalmente los pararrayos se disponen en la entrada de la línea de transmisión a la subestación y en las proximidades de los equipos con aislamiento no regenerables, tales como los equipos de transformación y compresión. Tenemos también que los pararrayos se deben localizar tan cerca como sea posible del equipo a proteger, con el objetivo de evitar el efecto de aumento en niveles de protección por la longitud de las conexiones. Y en casos críticos de las instalaciones a gran altura, es necesario disponer pararrayos en sitios diferentes a los normalmente utilizados para mantener un nivel de protección apropiado de acuerdo al nivel de aislamiento. Y si se desea asignar un nivel más bajo de aislamiento del equipo, se recomienda seleccionar una tensión de operación continua más baja, una tensión asignada más baja, una corriente de descarga nominal más alta, una clase de descarga de línea más alta. También nos dice que un diseño directivo de pararrayo o una reducción de la distancia entre los pararrayos y el equipo a proteger. Ya después vendríamos hablando un poquito más sobre las pruebas que hay que hacer para esto de los pararrayos, y comenzaríamos con las pruebas de aislamiento. Esto nos dice que demuestra la capacidad del aislamiento para soportar los esfuerzos de tensión principalmente. Después tendríamos como segundo una prueba de tensión residual que sirve para prevenir los niveles de protección de los pararrayos, que se dividen en tres. Principalmente tendremos en la tensión residual al impulso escarpado de corriente. Segundo, tendríamos la tensión residual del impulso corriente tipo rayo. Y por tercero y último, tendríamos la tensión residual al impulso de corriente de maniobra. Después vendríamos con el siguiente paso, que sería la prueba de soporte de impulsos de corriente de larga duración. Y esto nos demuestra la capacidad de los resistores para soportar esfuerzos dieléctricos y de energía sin falla ni flamear. El siguiente paso sería la prueba de funcionamiento, que determina la estabilidad térmica del pararrayo. El siguiente paso a seguir sería, o la prueba a seguir del dispositivo de alivio, sería la prueba de dispositivo de alivio de presión, que esto nos demuestra la capacidad del aislador del pararrayo para soportar la corriente de cortocircuito sin ruptura violenta de las porcelanas.
La siguiente prueba sería la prueba de contaminación en la porcelana de los pararrayos. Y la siguiente prueba que vendría sería la prueba de descarga parcial. La siguiente sería prueba de estanquidad. Y por último, teníamos la prueba de distribución de corriente en pararrayos multicolumna. Ya después tendríamos la prueba de rutina, que se divide en 5 pasos. La primera sería la medida de tensión de referencia. La segunda sería la prueba de tensión residual, que esta prueba debe hacerse a todos los pararrayos con tensión asignada superior a 1 kilovoltio. Y la prueba puede realizarse en pararrayos completos o en unidades individuales. El tercero sería verificación de las ausencias de descarga parciales y de ruido de contacto. La cuarta sería la prueba de estanquidad de las porcelanas. Y por último, tendríamos la prueba de distribución de corriente de los pararrayos multicolumna. Ya ahora acá en la siguiente diapositiva hablaremos un poquito más sobre las normas que tenemos aquí, como la primera que tenemos, que la IS 699 raya 4, nos habla un poquito que se aplica en los descargadores de sobretensión de óxido de metal sin espacio, a los descargadores de sobretensión que contienen tanto la serie como la construcción de paralelo. Y esta norma está en el año 2014. Seguiríamos con la siguiente norma, que sería la IS 699 raya 5, que sería la revisión sobre los cambios técnicos significativos con relación a la edición anterior con respecto a la nueva clasificación de los pararrayos introducida en la IS 699 raya 4. Esta vendría siendo del 2018. Y acá tenemos la siguiente norma, que sería la IEEE STD C62.1. Y esta norma nos describe las condiciones de servicio, de clasificación de voltaje, prueba de diseño de las características de rendimiento correspondiente, pruebas de conformidad y procedimiento de prueba de certificación de descargadores de estación, estación intermedio y de distribución y clases secundarias. Esta norma nos la dan desde el año 1889. Y ya por último, las siguientes normas vendría siendo la la IEEE CTD C62.2, que es absorbida la aplicación de protección de sobrevoltaje de carburo de silicio para proteger los equipos de energía eléctrica contra los peligros de sobretensión de alta de varios orígenes. Esta está desde el 1987 y vendríamos con la IEEE STD C62.11, que esta es la guía que cubre la aplicación de los pararrayos de óxido de metal para proteger el equipo de energía eléctrica contra los peligros de sobretensión, normalmente en alta de varios orígenes. Y esta norma nos la dan en el año 1993.
Y por último, de las normas, tenemos la IEEE STD C62.22, que proporciona un método relativamente simple para calcular las distancias de separación máxima permitida entre los pararrayos y el equipo a proteger contra los riesgos de sobretensión. Y esta norma nos la dan en 1997. Bueno, yo creo que con esto sería todo. Brindarle un agradecimiento por el tiempo, por escucharnos y muchas gracias.